Hubo un día en que Alina de Estrada creyó que su vida había terminado. Se equivocaba. Apenas estaba comenzando. 300 personas la miraban en aquella iglesia cuando el novio alzó la mano y dijo: «No puedo casarme con una mujer que jamás dará herederos». Pero antes de que el silencio se convirtiera en condena, una voz atravesó el templo. «Yo tengo 5 hijos. Venga conmigo». Lo que ocurrió después en la hacienda de Balmorán cambiaría el destino de ambos para siempre. Y te lo voy a contar ahora. Pero antes de empezar, cuéntame, ¿desde dónde me acompañas hoy? Me encanta saber de qué rincón del mundo llega tu compañía. Ducado de Argual, norte de España, año de 1847. El aire de aquella mañana de mayo olía a azahar y a promesas rotas. En la pequeña iglesia de piedra del Ducado de Argual, más de 300 almas aguardaban el momento en que doña Alina de Estrada, hija del difunto administrador don Aurelio, sellaría su destino junto al joven hidalgo Eusebio Falsés. Los bancos de madera crujían bajo el peso de los curiosos, y las velas del altar temblaban como si presintieran la tormenta que estaba por desatarse. Alina permanecía de pie ante el capellán, envuelta en un vestido de encaje color marfil que su madre había cosido durante noches enteras. A sus 23 años, aquel matrimonio representaba mucho más que una unión. Era la última oportunidad de restaurar el nombre de una familia venida a menos, de escapar a la condena silenciosa que la perseguía desde los 14 años, cuando una comadrona del pueblo declaró, sin examen alguno, que jamás podría ser madre. Eusebio había aceptado casarse con ella, o al menos eso parecía cuando firmó el contrato matrimonial 3 meses atrás. Ese documento que incluía una cláusula clara sobre la condición de Alina. Pero Eusebio, vanidoso y confiado, apenas lo había ojeado. Su interés estaba en el modesto dote que la familia aún podía ofrecer y en la reputación intachable de don Aurelio. El capellán abrió el misal y carraspeó. Pero antes de que pudiera pronunciar las primeras palabras del rito, Eusebio alzó la mano. «Deteneos», dijo, con voz que pretendía ser firme pero temblaba en los bordes. Un murmullo recorrió la iglesia como ola contra acantilado. Alina sintió que el suelo se abría bajo sus pies. «¿Qué ocurre?», susurró, buscando en los ojos de su prometido alguna explicación. Eusebio no la miró. Clavó la vista en el altar, en las flores, en cualquier lugar que no fuera el rostro de la mujer que lo esperaba. «No puedo casarme con una mujer que no podrá darme herederos». Las palabras cayeron como piedras en un pozo. El silencio que siguió fue tan absoluto que Alina pudo escuchar el latido de su propio corazón rompiéndose. Desde el tercer banco, una figura femenina esbozó una sonrisa apenas perceptible. Casilda, prima de Alina, alisó los pliegues de su falda con dedos satisfechos. Minutos antes de la ceremonia, había encontrado a Eusebio en el atrio y le había susurrado al oído las palabras exactas que sabía que encenderían su vanidad. «¿De verdad quieres un matrimonio sin herederos? ¿No leíste la cláusula del contrato?» Y Eusebio, cuyo orgullo era más grande que su corazón, había mordido el anzuelo. «Señor Falsés», intervino el capellán, visiblemente incómodo, «la familia de doña Alina nunca ocultó su condición. Fue incluida en el contrato matrimonial que usted firmó». «Firmé sin leer con detenimiento», replicó Eusebio, alzando la barbilla. «Ahora que comprendo las implicaciones, me niego». Alina sintió las miradas de 300 personas clavándose en su espalda como agujas. Su madre, sentada en la primera fila, se llevó las manos al rostro. Su hermano menor apretó los puños con rabia impotente, y ella, Alina, permaneció inmóvil, porque moverse habría sido admitir que aquello era real. Entonces, desde el fondo del templo, una voz grave y serena cortó el murmullo.
Yo tengo 5 hijos. Venga conmigo. Todas las cabezas giraron hacia la última fila. Un hombre de unos 38 años se puso de pie. Vestía de negro riguroso, con el rostro marcado por el luto y los ojos cargados de una tristeza antigua. Era Su Excelencia Don Gael de Armiño, duque de Balmorán, cuya esposa había fallecido apenas un año atrás. Alina lo reconoció. Su padre, Don Aurelio, había servido como administrador en las tierras del ducado durante décadas. Hacía años que no cruzaban palabra. Su Excelencia, balbuceó el capellán, esto es muy irregular. Lo irregular es humillar a una mujer inocente, respondió Gael, avanzando por el pasillo. Don Aurelio sirvió a mi familia con lealtad durante toda su vida. Su hija no merece este ultraje. Se detuvo junto a Alina y le tendió la mano. No había pasión en su gesto, ni galantería calculada. Solo una oferta simple, directa, como quien extiende un abrigo a alguien que tiembla de frío. En mi casa tendrá techo, sustento y respeto, dijo en voz baja, solo para ella. Es lo menos que puedo hacer por la hija de don Aurelio. Alina miró aquella mano tendida como si fuera un puente sobre un abismo. Buscó los ojos de su madre en la primera fila. La mujer, envejecida antes de tiempo por la viudez y la pobreza, sostuvo su mirada por un instante. Luego, lentamente, asintió con la cabeza. Era permiso y despedida al mismo tiempo. A su espalda, Eusebio farfullaba excusas. A su lado, el capellán buscaba en su misal alguna respuesta que no encontraba, y frente a ella, un hombre enlutado le ofrecía refugio sin pedir nada a cambio. Tomó su mano. El murmullo de la iglesia estalló en un clamor de voces, pero Alina ya no las escuchaba. Caminó junto a Gael hacia la puerta del templo, dejando atrás el altar vacío, las flores marchitas y los restos de un futuro que nunca había sido suyo. Afuera, el sol de mayo brillaba con una claridad casi cruel. Un carruaje negro esperaba junto a la entrada, con un cochero que sostenía las riendas en silencio. «La hacienda está a 2 horas de camino», dijo Gael, ayudándola a subir. «Mis hijos la esperan, aunque aún no lo saben». Alina asintió sin palabras. No sabía qué la aguardaba en aquella casa de luto, ni qué papel ocuparía en una familia que no era la suya. Solo sabía que, por primera vez en 9 años, alguien había elegido verla como algo más que una condena. El carruaje se puso en marcha y la iglesia de Argual quedó atrás, pequeña y distante, como un sueño del que finalmente despertaba. La hacienda de Balmorán emergió entre colinas de trigo dorado como una fortaleza de piedra y melancolía. Sus muros, cubiertos de hiedra antigua, guardaban el silencio de quienes habían aprendido a llorar sin hacer ruido. Cuando el carruaje cruzó el portón principal, Alina sintió que entraba en un mundo suspendido entre el pasado y la espera. Gael descendió primero y le ofreció la mano para ayudarla a bajar. No hubo palabras innecesarias, solo un gesto breve hacia la puerta principal, donde una mujer de edad avanzada los aguardaba con expresión severa. «Doña Virtudes, el ama de llaves», explicó el duque. «Ella le mostrará sus aposentos». La anciana inclinó la cabeza con rigidez y condujo a Alina por un corredor de techos altos y retratos polvorientos. Las pisadas resonaban sobre las baldosas como latidos de un corazón cansado. En cada rincón el luto se hacía presente. Cortinas negras cubrían los espejos, las flores de los jarrones estaban secas y el aire olía a cera de velas consumidas y a ausencia. «La señora duquesa falleció hace 13 meses», dijo doña Virtudes sin volverse. «Los niños aún no se han repuesto». Alina no respondió. Sabía que cualquier palabra sonaría hueca ante un dolor tan reciente. Su habitación era pequeña pero digna, con una cama de dosel y una ventana que daba al jardín trasero. Desde allí podía ver un columpio de madera abandonado, mecido apenas por el viento. «La cena se sirve a las 8», añadió el ama de llaves antes de retirarse. «Su excelencia espera que baje, sola por primera vez desde la iglesia».
Alina se sentó en el borde de la cama y dejó que el silencio la envolviera. No lloró. Había gastado todas sus lágrimas años atrás, cuando comprendió que el mundo la había condenado sin juicio. Ahora solo quedaba una calma extraña, como la superficie de un lago después de la tormenta. Cuando las campanas del reloj marcaron las 8, descendió al comedor. La escena que encontró la detuvo en el umbral. 5 niños ocupaban la mesa rectangular, distribuidos en orden de edad como soldados en formación. En la cabecera, Gael presidía con gesto ausente, removiendo la sopa sin llevarla a los labios. A su derecha, una joven de 16 años mantenía la espalda erguida y los ojos fijos en el plato. Era Mariela, la mayor, y su rostro llevaba grabada la fatiga de quien ha crecido demasiado rápido. «Buenas noches», dijo Alina desde la puerta. Todas las miradas convergieron en ella. Algunos niños la observaron con curiosidad, otros con recelo. Pero fue un muchacho de 14 años quien rompió el silencio. «¿Quién es usted?», preguntó con voz áspera. Era Gonzalo, el segundo de los hijos, y en sus ojos ardía una hostilidad que no se molestaba en disimular. «Es nuestra invitada», respondió Gael con firmeza. «Doña Alina permanecerá con nosotros por un tiempo. Espero que la traten con el respeto que merece». Gonzalo apretó la mandíbula, pero no replicó. Mariela, en cambio, se limitó a señalar una silla vacía junto a los más pequeños. «Puede sentarse allí». No era una bienvenida, pero tampoco un rechazo. Alina ocupó el lugar indicado y se encontró junto a una niña de 6 años que la miraba con enormes ojos castaños. Era Inés, la menor, y a diferencia de sus hermanos, no parecía temer a la extraña. «¿Por qué lleva un vestido tan bonito?», susurró la pequeña. «Porque hoy iba a casarme», respondió Alina con suavidad. «¿Y por qué no se casó?». La pregunta, en su inocencia brutal, atravesó el silencio del comedor. Mariela carraspeó incómoda. Gonzalo esbozó una mueca de desprecio, pero Alina sostuvo la mirada de la niña y respondió con la verdad que nadie más se atrevía a pronunciar, porque el novio cambió de opinión. Inés frunció el ceño, procesando la información con la seriedad de los niños que aún creen en la justicia. «Eso no está bien», dictaminó finalmente. «Si prometes algo, tienes que cumplirlo». «Tienes razón», concedió Alina, «pero a veces las personas olvidan sus promesas». La cena transcurrió en un silencio tenso, interrumpido solo por el tintineo de los cubiertos y alguna orden susurrada de Mariela a los hermanos menores. Cuando los platos fueron retirados, Gael se puso de pie y anunció que se retiraba a su despacho. Uno a uno, los niños abandonaron la mesa hasta que solo quedaron Alina y Mariela. «No sé por qué mi padre la trajo aquí», dijo la joven sin rodeos, «pero esta casa no necesita otra madre». Alina la miró con calma. «No pretendo serlo. Solo soy alguien que necesitaba un lugar donde estar». Mariela estudió su rostro durante un largo momento, buscando falsedad o ambición. No encontró ninguna. «Mi madre era la única que sabía mantener esta casa en orden», continuó, y por primera vez su voz se quebró apenas. «Desde que murió, todo se ha vuelto difícil». «Lo imagino», respondió Alina. «Llevas mucho peso sobre los hombros». La joven apartó la mirada, como si aquella observación la hubiera desnudado. «Buenas noches, doña Alina». Se marchó sin esperar respuesta, dejando tras de sí el eco de una soledad que Alina conocía demasiado bien. Esa noche, mientras el viento golpeaba los postigos de su ventana, Alina permaneció despierta contemplando las sombras del techo. En algún lugar de la casa, escuchó el llanto ahogado de un niño. No supo si era Inés, o Gonzalo, o alguno de los otros 3 cuyo nombre aún no conocía, pero supo, con una certeza que nacía del instinto, que aquella familia estaba tan rota como ella misma. Y quizás, pensó antes de cerrar los ojos, los fragmentos de distintas heridas
podían aprender a encajar. Las semanas siguientes transcurrieron con la lentitud de la miel cayendo de una cuchara. Alina aprendió los nombres de los 5 hijos del duque, sus manías, sus miedos secretos. Aprendió que Gonzalo escondía libros de poesía bajo el colchón porque consideraba que leer versos era cosa de mujeres, aunque sus ojos brillaban cuando creía que nadie lo observaba. Que Rosario, de 10 años, coleccionaba plumas de pájaros y soñaba con viajar a tierras lejanas que solo conocía por los mapas polvorientos de la biblioteca. Que el pequeño Fermín, de 8, tartamudeaba cuando estaba nervioso y por eso prefería el silencio a las palabras que se le atragantaban en la garganta. Y aprendió, sobre todo, que Mariela cargaba el peso de una casa entera sobre sus hombros de adolescente. Sin pedir permiso ni anunciarlo, Alina comenzó a ocupar los espacios vacíos. Llegaba temprano al comedor para asegurarse de que el desayuno estuviera servido antes de que los niños bajaran. Revisaba las costuras de los uniformes, remendaba calcetines, organizaba los horarios de estudio con una precisión que el ama de llaves no había logrado imponer. No daba órdenes, simplemente hacía, y poco a poco la casa comenzó a respirar con un ritmo distinto. Una tarde, mientras supervisaba las lecciones de aritmética de Fermín, escuchó pasos en el corredor. Era Gonzalo, que se detuvo en el umbral con los brazos cruzados. «No necesitamos su caridad», dijo con voz cortante. Alina no levantó la vista de los cuadernos. «No es caridad, es gratitud». «¿Gratitud por qué?» «Por tener un techo mientras el mundo decide qué hacer conmigo». El muchacho pareció desconcertado por la respuesta. Esperaba resistencia, quizás indignación, no aquella calma que lo desarmaba. «Mi madre nunca dejó que nadie más se ocupara de nosotros», murmuró, y había dolor en cada palabra. «Tu madre hizo lo que debía hacer», respondió Alina, alzando finalmente los ojos. «Y tú también, pero ya no tienes que hacerlo solo». Gonzalo tragó saliva, luchando contra algo que no sabía nombrar. Dio media vuelta y se marchó sin responder. Pero esa noche, por primera vez, no se encerró en su habitación después de la cena. Se quedó en el salón, fingiendo leer mientras observaba a Alina enseñar a Inés a bordar flores en un pañuelo. El cambio más significativo, sin embargo, ocurrió una mañana de junio, cuando un carruaje desconocido se detuvo frente a la hacienda. De él descendió un hombre de edad avanzada, con barba blanca y maletín de cuero gastado. Era don Orencio Pujadas, el médico más respetado del ducado, que había atendido a 3 generaciones de la familia Armiño. Gael lo recibió en su despacho, pero la conversación que mantuvieron no permaneció en secreto por mucho tiempo. Esa misma tarde, el duque mandó llamar a Alina. «Siéntese, por favor», dijo señalando una silla frente a su escritorio. Alina obedeció, con el corazón latiendo más rápido de lo que habría querido admitir. No sabía qué esperar. Quizás le pediría que se marchara. Quizás la noticia de su presencia había llegado a oídos inconvenientes y debía abandonar aquel refugio. Pero Gael no habló de partidas. Habló de verdades. «Don Orencio ha revisado los registros del ducado», comenzó eligiendo las palabras con cuidado. Encontró el documento original de la comadrona que la examinó hace 9 años. Alina sintió que el aire se volvía espeso. «¿Y qué dice?» «Dice que nunca hubo un examen real». La mujer anotó una conjetura basada en la fiebre que usted padeció de niña, pero jamás realizó ninguna prueba médica. Don Orencio afirma que no existe ninguna evidencia de que usted no pueda concebir. El silencio que siguió fue absoluto. Alina escuchó las palabras, las procesó, las dejó hundirse en su pecho como piedras en agua profunda. 9 años. 9 años de vergüenza, de rechazo, de miradas compasivas y susurros crueles. Y todo había sido una mentira nacida de la ignorancia de una comadrona sin formación. «¿Por qué me dice esto?», preguntó con voz apenas audible.
Gael la miró con una intensidad que no había mostrado antes. «Porque usted merece saber la verdad, y porque quiero que sepa que, en esta casa, nadie la juzga por lo que otros dijeron de usted». Alina bajó la vista hacia sus manos, que temblaban sobre el regazo. No sabía si reír o llorar. La noticia llegaba demasiado tarde para restaurar su honra ante el mundo, pero quizás no era demasiado tarde para restaurar algo dentro de sí misma. «Gracias», murmuró, «por decírmelo». Gael asintió, y por un momento pareció que iba a añadir algo más. Pero se contuvo, como un hombre que ha aprendido a guardar sus sentimientos bajo llave. «Puede retirarse», dijo finalmente, «y sepa que esta casa seguirá siendo su hogar mientras usted lo desee». Alina se puso de pie y caminó hacia la puerta. Antes de salir, se volvió. «Su Excelencia, ¿por qué me ayudó aquel día en la iglesia?». Gael tardó en responder. Cuando lo hizo, su voz sonaba más suave, casi vulnerable. «Porque vi en sus ojos lo mismo que veo en los míos cada mañana. El peso de cargar con algo que no elegimos». Ella no supo qué responder. Inclinó la cabeza en señal de respeto y salió del despacho con el corazón lleno de preguntas que no se atrevía a formular. Esa noche, después de que los niños se acostaran, Alina bajó al jardín trasero. La luna llena bañaba los rosales con luz de plata y el aire olía a jazmín y a tierra húmeda. Se sentó en un banco de piedra junto a la fuente seca y dejó que las lágrimas corrieran libremente por primera vez en años. No lloraba de tristeza, lloraba de alivio, de rabia contenida, de esperanza renacida. Lloraba por la niña de 14 años que había creído las palabras de una extraña y había construido su vida sobre una mentira. Lloraba por la mujer de 23 que aún no sabía quién podía llegar a ser. Cuando alzó la vista, vio una silueta en la ventana del segundo piso. Era Gael, que la observaba desde su habitación con expresión indescifrable. Sus miradas se cruzaron durante un instante eterno. Él no apartó los ojos, ella tampoco. Luego, lentamente, el duque corrió la cortina y la ventana quedó a oscuras. Alina permaneció en el jardín hasta que la luna comenzó a descender. No sabía qué nombre darle a lo que sentía, ni si debía permitirse sentirlo. Solo sabía que algo había cambiado aquella noche. Algo silencioso y profundo, como las raíces que crecen bajo tierra antes de que la flor asome a la superficie. El verano llegó a Balmorán con su cortejo de cigarras y atardeceres dorados. Los campos de trigo ondeaban bajo el viento cálido, y los niños jugaban en el jardín hasta que las primeras estrellas asomaban en el cielo. Por un momento, la hacienda pareció despertar de su largo duelo. Pero aquella paz era frágil y pronto una sombra inesperada vino a recordarlo. Mariela cayó enferma. Al principio fueron síntomas menores: fatiga, falta de apetito, una palidez que doña Virtudes atribuyó al calor excesivo. Pero una mañana, la joven no bajó a desayunar. Cuando Alina subió a buscarla, la encontró ardiendo de fiebre, con los labios agrietados y la mirada perdida en algún punto del techo. «Llamen a don Orencio», ordenó Gael, con voz que apenas disimulaba el pánico. El médico llegó esa misma tarde y diagnosticó fiebres tifoideas. La enfermedad, dijo, seguiría su curso durante al menos 2 semanas. Lo único que podían hacer era mantenerla hidratada, bajarle la temperatura con paños fríos y rezar. Alina no rezó, actuó. Se instaló junto a la cama de Mariela y no se movió de allí más que para buscar agua fresca o preparar infusiones de hierbas que su madre le había enseñado a elaborar. Pasó las noches en vela, sosteniendo la mano de la joven, cuando los delirios la hacían gritar el nombre de su madre muerta. Le cantaba canciones de cuna que recordaba de su infancia, le refrescaba la frente con paños húmedos, le susurraba palabras de aliento, aunque no supiera si podía escucharla. Los demás niños rondaban la puerta de la habitación como fantasmas preocupados.
Gonzalo, que había mantenido su fachada de indiferencia durante semanas, se derrumbó una noche en el pasillo. «No puede morir», sollozó, con el rostro hundido entre las manos. «No puede dejarnos también». Alina salió de la habitación y se arrodilló junto a él. «No va a morir», dijo con una firmeza que no sabía de dónde nacía. «Tu hermana es fuerte y no está sola». Gonzalo alzó los ojos enrojecidos y por primera vez la miró sin hostilidad. «¿Por qué hace esto?», preguntó. «No somos su familia». Alina le apartó un mechón de cabello de la frente, un gesto maternal que surgió sin pensarlo. «A veces la familia no es la que nos dan, sino la que elegimos cuidar». El muchacho no respondió, pero cuando Alina regresó a la habitación de Mariela, él la siguió y se sentó en un rincón, negándose a marcharse. Las noches más difíciles fueron la cuarta y la quinta, cuando la fiebre alcanzó su punto más alto y Mariela deliraba sin descanso. Llamaba a su madre, pedía perdón por faltas que nadie recordaba, murmuraba promesas incoherentes. En uno de esos episodios aferró la mano de Alina con fuerza sorprendente y susurró: «No me dejes sola». «No voy a dejarte», respondió Alina, y lo dijo como un juramento sagrado que nacía de lo más profundo de su ser. Gael entraba y salía de la habitación a intervalos regulares, incapaz de permanecer quieto, pero igualmente incapaz de alejarse. Su rostro, habitualmente impasible, mostraba ahora las grietas de un padre que teme perder lo que más ama. Los otros niños lo miraban buscando consuelo, pero él apenas podía ofrecerles más que una mano sobre el hombro y una promesa vacilante de que todo saldría bien. Una madrugada, cuando la casa dormía y solo el crepitar de las velas rompía el silencio, se quedó de pie junto a la puerta, observando a Alina, que humedecía los labios de su hija con un paño. «Debería descansar», dijo en voz baja. «Lleva días sin dormir. Dormiré cuando la fiebre baje. Se va a enfermar usted también». Alina alzó la vista y lo miró con ojos cansados, pero decididos. «Entonces me cuidará usted a mí». Gael no supo qué responder. Se acercó lentamente y se sentó en la silla junto a la cama, al lado de Alina. Durante un largo rato, ninguno habló. Solo permanecieron allí, velando juntos a la muchacha que luchaba contra la enfermedad, compartiendo un silencio que decía más que cualquier palabra. «Mi esposa murió en esta misma habitación», dijo Gael finalmente, con voz apenas audible. «Fue un parto difícil. El niño no sobrevivió, y ella se apagó 3 días después». Alina sintió que el corazón se le encogía. «Lo siento. Durante meses no pude entrar aquí». Cerraba la puerta y fingía que esta habitación no existía. Hizo una pausa, tragando el nudo que se le formaba en la garganta. «Pero usted entró sin dudarlo. Se sentó junto a mi hija y luchó por ella como si fuera suya. Mariela me necesitaba. No solo Mariela». Sus miradas se encontraron en la penumbra. Había algo en los ojos de Gael que Alina no había visto antes, una vulnerabilidad desnuda, un anhelo que llevaba meses conteniendo tras la máscara del luto y el deber. «Alina», dijo, y era la primera vez que pronunciaba su nombre sin el tratamiento formal. «Yo». Pero antes de que pudiera terminar la frase, Mariela se agitó en la cama. Su respiración cambió, se volvió más profunda, más regular. Alina le tocó la frente y contuvo un sollozo de alivio. La fiebre está bajando. Gael se inclinó sobre su hija y comprobó por sí mismo lo que Alina decía. Era cierto. La piel de Mariela ya no ardía. El sudor que la cubría era fresco, señal de que el cuerpo estaba venciendo la enfermedad. «Gracias a Dios», murmuró el duque, y su voz se quebró. Sin pensarlo, Alina extendió la mano y la posó sobre la de él. Fue un gesto breve, apenas un roce, pero cargado de todo lo que no podían decirse. Gael entrelazó sus dedos con los de ella durante un instante, y en ese contacto silencioso se selló algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Luego,
Como si despertara de un sueño, Gael retiró la mano y se puso de pie. «Descanse ahora», dijo, recuperando el tono formal. «Yo me quedaré con ella». Alina asintió, demasiado agotada para protestar. Se levantó de la silla y caminó hacia la puerta. Antes de salir, se volvió una última vez. Gael estaba sentado junto a la cama de su hija, pero sus ojos seguían a Alina. No había apartado la mirada. Ella sostuvo aquel instante como quien sostiene una llama entre las manos, consciente de su calor, temerosa de quemarse, incapaz de soltarla. Luego cruzó el umbral y cerró la puerta tras de sí. En el pasillo se apoyó contra la pared y dejó escapar el aliento que había estado conteniendo. El corazón le latía con fuerza, no de cansancio, sino de algo más peligroso. Algo que no debería sentir por el hombre que le había dado refugio, algo que la sociedad condenaría y que la prudencia le ordenaba ignorar. Pero el corazón, ese órgano terco que no entiende de clases ni de conveniencias, ya había tomado su decisión, y Alina supo, con la certeza de quien reconoce el amanecer antes de que el sol asome, que nada volvería a ser igual. Mariela se recuperó con la lentitud de las flores que renacen tras el invierno. Primero volvió el color a sus mejillas, luego el apetito y finalmente la sonrisa que sus hermanos habían temido no volver a ver. Cuando por fin pudo levantarse de la cama y bajar al jardín, apoyada en el brazo de Alina, los niños la recibieron con abrazos y lágrimas de alivio. «Gracias», le dijo Mariela a Alina cuando se quedaron a solas bajo la sombra de un almendro. «Mi padre me contó que no se apartó de mi lado ni una sola noche. Cualquiera habría hecho lo mismo». «No», respondió la joven con firmeza. «No cualquiera. Usted lo hizo porque le importamos, y eso significa más de lo que puedo expresar». Alina sintió que algo se aflojaba en su pecho, un nudo que llevaba semanas apretándole el corazón. «Tú también me importas, Mariela. Todos ustedes». La joven la miró con ojos que habían madurado demasiado rápido, pero que aún conservaban la esperanza de la juventud. «Mi padre también le importa, ¿verdad?». Alina no respondió. No hacía falta. Los días que siguieron trajeron consigo un cambio sutil pero innegable en la hacienda. El luto comenzó a levantarse como niebla bajo el sol de agosto. Doña Virtudes retiró las cortinas negras de los espejos. Los niños volvieron a reír sin sentirse culpables. Y Gael, el duque que había sellado su corazón tras la muerte de su esposa, empezó a buscar excusas para cruzarse con Alina en los pasillos, en el jardín, en la mesa del desayuno. No había declaraciones ni gestos ostentosos, solo miradas que duraban un segundo más de lo necesario, roces de manos al pasar la sal, conversaciones sobre los niños que derivaban en confidencias sobre sueños y temores. Era un cortejo silencioso, contenido, propio de dos personas que habían aprendido a desconfiar de la felicidad. Una tarde de septiembre, cuando los campos se teñían de ocre y el aire comenzaba a refrescar, Gael invitó a Alina a caminar por los viñedos que bordeaban la hacienda. Caminaron en silencio durante un largo trecho, escuchando el crujir de las hojas bajo sus pies y el canto lejano de los pájaros. «Lleva casi 4 meses en esta casa», dijo Gael finalmente. «Los he contado», respondió Alina con una sonrisa leve. «¿Ha sido muy difícil? Ha sido inesperado. Llegué buscando refugio y encontré algo que no sabía que necesitaba». Gael se detuvo junto a una vid cargada de uvas maduras y se volvió hacia ella. «Alina, debo decirle algo que llevo semanas guardando». Ella sintió que el corazón se le aceleraba, pero mantuvo la compostura. «Lo escucho. Cuando la vi en aquella iglesia, humillada ante todo el pueblo, sentí una rabia que no había experimentado en años. No la conocía. Apenas recordaba su rostro de cuando era niña, pero algo en mí se negó a permitir que la destruyeran». Hizo una pausa, buscando las palabras. Creí que era gratitud hacia su padre, o quizás un impulso de justicia.
Pero con el tiempo comprendí que era algo más. Alina contuvo el aliento. ¿Qué era? Reconocimiento. Vi en usted a alguien que, como yo, cargaba con un peso que no había elegido. Y pensé que quizás dos personas rotas podían ayudarse a sanar. El silencio que siguió fue denso, cargado de todo lo no dicho. Mis hijos la adoran, continuó Gael. Mariela la ve como una hermana mayor. Gonzalo ha dejado de esconderse en su habitación. E Inés pregunta cada noche si usted va a quedarse para siempre. ¿Y usted? Preguntó Alina con voz apenas audible. ¿Qué pregunta usted? Gael dio un paso hacia ella, acortando la distancia que los separaba. Yo no pregunto, Alina, yo pido, tomó aire, como quien se prepara para saltar al vacío. ¿Querría usted quedarse en esta casa, no como huésped, sino como su señora? ¿Querría ser mi esposa? Las palabras flotaron en el aire entre ellos, frágiles y poderosas a la vez. Alina sintió que el mundo se detenía, que el tiempo se suspendía en aquel instante perfecto donde todo podía cambiar. Su excelencia, Gael, balbuceó, luchando contra las lágrimas que amenazaban con desbordarse. Yo no tengo nada que ofrecerle. Mi nombre está manchado, mi familia empobrecida, y el mundo entero cree que soy. El mundo entero se equivoca. La interrumpió Gael con firmeza. Y aunque no se equivocara, no me importaría. No le pido que me dé herederos, ni que restaure ningún linaje. Le pido que me dé su compañía, su ternura, su risa. Le pido que me ayude a criar a mis hijos y a recordar cómo se sonríe sin culpa. ¿Puede darme eso? Alina lo miró a los ojos. Aquellos ojos que habían visto tanta pérdida y que ahora brillaban con una esperanza tímida, casi temerosa. Sí, susurró. Sí puedo. Gael tomó su mano y la llevó a sus labios, depositando en ella un beso que era promesa y gratitud, y comienzo. Entonces que así sea. La boda se celebró un mes después, sin pompa ni espectadores. Solo la familia, el capellán de la hacienda y doña Virtudes, que lloró durante toda la ceremonia, aunque jurara después que era alergia al incienso. Los niños rodearon a la pareja cuando salieron de la capilla, y fue Inés quien preguntó lo que todos querían saber. ¿Ahora sí te quedas para siempre? Alina se arrodilló para quedar a su altura y la abrazó con fuerza. Para siempre, prometió. Esa noche, mientras la hacienda dormía bajo un manto de estrellas, Alina se asomó a la ventana de la que ahora era su habitación. En la plaza del pueblo, a lo lejos, creyó distinguir una silueta solitaria que observaba hacia la colina. No podía estar segura, pero algo le dijo que era Casilda, su prima, contemplando desde la distancia la felicidad que su envidia no había logrado destruir. Alina no sintió rencor. Solo una compasión serena por quien había elegido el veneno de los celos en lugar del bálsamo del amor. Corrió la cortina y se alejó de la ventana, dejando atrás las sombras del pasado. Los años pasaron sobre la hacienda de Balmorán como agua mansa sobre piedras antiguas, puliendo las asperezas, suavizando los bordes del dolor. La casa que una vez había sido mausoleo de recuerdos se transformó en hogar de risas, de pasos apresurados por los corredores, de tardes de lectura junto al fuego y mañanas de sol en el jardín. Alina encontró su lugar entre aquellos muros como si siempre hubiera estado destinada a habitarlos. Aprendió a ser madre de 5 sin haber dado a luz a ninguno. Y descubrió que el amor no distingue entre la sangre y la elección. Cada uno de los hijos de Gael llevaba en el corazón un pedazo de ella, en la forma de consolar, en la manera de escuchar, en los pequeños gestos de ternura que se transmiten sin palabras. Mariela floreció bajo su guía, y 3 años después de aquella enfermedad que casi se la lleva, se casó con un joven médico de Salamanca que la miraba como si el sol naciera en sus ojos. El día de su boda,
Antes de subir al carruaje que la llevaría a su nueva vida, abrazó a Alina con fuerza. «Gracias por no dejarme sola», susurró. «Gracias por enseñarme que se puede volver a empezar». Gonzalo, el muchacho rebelde que una vez la había mirado con desprecio, se convirtió en un hombre de letras que publicaba poemas bajo seudónimo y que cada Navidad regresaba a la hacienda con libros nuevos para sus hermanos. La noche antes de partir a Madrid, donde trabajaría como escribano, buscó a Alina en el jardín. «Usted me salvó», dijo sin rodeos. «No solo a Mariela, a mí también. Estaba tan lleno de rabia que no sabía cómo seguir viviendo. Y usted me enseñó que la rabia se puede transformar en otra cosa». «¿En qué?», preguntó Alina. «En palabras, en poesía, en amor». Rosario, la niña que coleccionaba plumas de pájaros y soñaba con tierras lejanas, viajó a Francia a estudiar arte y enviaba cartas llenas de bocetos y sueños desde París. Cada dibujo que llegaba a la hacienda era una ventana a un mundo que Alina nunca conocería, pero que celebraba como si fuera propio. Fermín, que había superado su tartamudez, gracias a las pacientes lecciones de Alina, se ordenó sacerdote y ofició misa cada domingo en la capilla de la hacienda. Su voz, antes atrapada entre silencios temerosos, resonaba ahora clara y firme bajo las bóvedas de piedra, y cada sermón era un testimonio del amor que lo había sanado. Pero fue Inés quien más cerca permaneció de Alina, la niña que una vez preguntó por qué el novio había cambiado de opinión. Se convirtió en una joven de risa fácil y corazón generoso, que ayudaba a su madrastra en las labores de caridad, y que juraba que nunca se casaría con nadie que no la mirara como su padre miraba a Alina. Y luego estaba Gaelito. Nació una tarde de primavera, cuando los almendros estaban en flor y el aire olía a promesas cumplidas. Gael sostuvo a su hijo en brazos con lágrimas en los ojos, y Alina supo que aquel niño era la prueba viviente de que las mentiras del pasado no tenían poder sobre el futuro. El pequeño creció rodeado de 5 hermanos que lo adoraban y de unos padres que habían aprendido que el amor verdadero no se planifica ni se exige, simplemente llega cuando menos lo esperas y transforma todo lo que toca. Los años convirtieron a Alina en una mujer respetada en todo el ducado. La misma comunidad que una vez había presenciado su humillación, ahora la reverenciaba como ejemplo de dignidad y fortaleza. Nadie recordaba ya a la joven rechazada en el altar. Solo veían a la duquesa de Balmorán, madre de 6, esposa devota, corazón de una casa que había renacido de sus cenizas. Una tarde de otoño, muchos años después, Alina caminaba por la plaza del pueblo cuando vio a una joven sentada en el borde de la fuente, llorando con el rostro hundido entre las manos. Llevaba un vestido blanco arrugado y un velo caído sobre los hombros. No hacía falta preguntar qué había ocurrido. Alina se acercó en silencio y se sentó a su lado. La joven alzó los ojos enrojecidos, avergonzada de ser vista en aquel estado. «Perdone, Su Excelencia», balbuceó. «No quería...». «No tienes nada que perdonar», respondió Alina con suavidad. «Sé exactamente cómo te sientes». La joven la miró con incredulidad. «¿Usted?». Alina sonrió, una sonrisa que contenía décadas de dolor transformado en sabiduría. «Hace muchos años me dejaron plantada en el altar ante 300 personas. Creí que mi vida había terminado». Tomó la mano de la joven entre las suyas, pero estaba equivocada. Apenas estaba comenzando. La muchacha sollozó, sin saber qué decir. «Tengo espacio en mi casa», continuó Alina, «y 5 razones para saber que el final puede ser distinto». Se puso de pie y le tendió la mano, exactamente como Gael había hecho con ella tantos años atrás en aquella iglesia de piedra. La joven dudó un instante. Luego, lentamente, aceptó. Y mientras caminaban juntas hacia el carruaje que las llevaría a la hacienda, Alina supo que el ciclo se cerraba.
Lo que había comenzado como una herida se había convertido en propósito. Y la promesa de un duque, aquella promesa silenciosa hecha en un templo lleno de murmullos, se había transformado en legado. Un legado de segundas oportunidades, de amor que sana, de finales que son solo comienzos disfrazados. Gracias por compartir conmigo este momento. Si aún no estás suscrito a Cuentos de Amor de Época, suscríbete ahora y activa la campanita para no perderte ninguna historia como esta. Cuéntame en los comentarios si te has identificado con algún personaje de esta historia. Quiero saber tu experiencia y cómo te ha hecho sentir. Y para marcar tu presencia, escribe en los comentarios la palabra corazón. Nos encanta saber quiénes nos acompañan hasta el último segundo. Y no te vayas todavía. En el comentario fijado te dejé el enlace de una playlist con muchas historias encantadoras, perfectas para acompañarte mientras realizas tus tareas o simplemente te relajas un momento. Muchas gracias por estar aquí y que Dios te bendiga siempre.